Ahora les explicaré las alteraciones morfológicas en la lesión celular. Primero debemos comprender los cambios morfológicos que suceden en la célula para posterior a este entender los mecanismos bioquímicos que suceden tras la lesión. También debemos comprender que la afectación primero se da en nivel bioquímico y molecular. Entonces, para la identificación de todos estos cambios morfológicos vamos a tener diferentes pruebas. Y estas pruebas van a determinar un tiempo de acuerdo a la susceptibilidad y sensibilidad de la prueba. Entonces, primero tenemos que las técnicas histoquímicas y ultraestructurales nos permiten determinar el cambio que sucede en la lesión en minutos u horas. Y las otras técnicas como la microscopía óptica o la simple visión macroscópica nos permiten determinar estos cambios que suceden en horas, incluso días. Entonces, esto quiere decir que estas duran más tiempo. Y un ejemplo claro tenemos que en la isquemia de miocardio tenemos que la lesión que se produce va a desencadenar un edema. Entonces este edema va a ser reversible en minutos, pero puede transcurrir hacia un daño reversible cuando dura más tiempo la lesión, entonces en un determinado de 1 a 2 horas. Explicaré brevemente el gráfico que tenemos en esta diapositiva. Tenemos que este gráfico nos permite explicar la secuencia morfológica que sucede tras la lesión celular. Entonces, como observamos en la gráfica, primero tenemos con un color anaranjado, donde nos explica la lesión celular reversible, que esta va a ser determinada cuando sucede en un mínimo tiempo. Pero si este tiempo transcurre más, esta lesión se va a tornar irreversible, que va a conducir hacia la muerte. Entonces, cuando una alteración bioquímica se torna irreversible, esta va a conducir netamente hacia una lesión irreversible y, como les comenté, hacia la muerte celular. Entonces, si la célula ya está desencadenada hacia una muerte celular, se va a empezar a determinar cambios ultraestructurales. Estos cambios ultraestructurales se pueden observar mediante microscopía óptica. Posterior a este se van a mostrar alteraciones morfológicas a nivel celular y de todo el tejido. Y estos se pueden ser observables simplemente hacia lo macroscópico, con la simple observación. Hablaremos acerca de la lesión reversible. Tenemos dos rasgos característicos. El primero es el edema celular, consecuencia de una alteración en el equilibrio entre iones y agua por una afectación de la membrana celular, ya que se ven afectadas las bombas iónicas dependientes de la energía. De igual manera, el otro rasgo es el cambio graso. Este cambio graso se va a observar en lesiones tóxicas, hipóxicas y metabólicas, donde hay presencia de vacuolas lipídicas. Es muy característico de las células que son dependientes del metabolismo de las grasas, por lo tanto, como ejemplo tenemos las células de miocardio y también los hepatocitos. Ahora hablaremos de la morfología. Va a haber, como mencionamos, edema, tumefacción o hinchazón. Esta va a ser difícilmente observable al microscopio, pero cuando afectan a demasiadas células se puede observar una palidez, turgencia y igualmente peso a nivel del tejido y órgano. Otra característica es que vamos a encontrar unas vacuolas transparentes que son determinadas por una afectación, desprendimiento del retículo endoplásmico. Cuando hay esta afectación se conoce como un cambio hidrópico o degeneración vacuolar. Ahora hablaremos acerca de los cambios ultraestructurales. Primero tenemos que se va a ver afectadas las membranas celulares. Y una característica de esto es que se puede observar una atrofia y de igual manera puede verse disminuido las microvellosidades a nivel de un epitelio. Otras características que puede haber cambios mitocondriales, por lo cuanto podemos ver densidades amorfas. Ya habíamos mencionado que puede haber dilatación del retículo endoplásmico, se desprende formando polisomas. Y de igual manera diferentes alteraciones nucleares. En el gráfico que observamos aquí en el gráfico hacia el microscopio, tenemos que hay una característica muy importante que es el aumento de la eosinofilia, es decir, un color más rosáceo, que nos indica una lesión celular que se puede tornar irreversible concluyendo con una necrosis. Y también tenemos unos puntos de diferentes tamaños que son unas vacuolas transparentes. Este tejido corresponde al hígado y observamos una esteatosis hepática o cambio graso. Explicaré acerca de la necrosis.
Una característica tanto de la necrosis como la necroptosis es que hay desnaturalización de las proteínas intracelulares y digestión enzimática. De igual manera, hay una pérdida de la integridad de las membranas. Al haberse afectada la membrana lisosómica, la enzima de estas salen hacia el citoplasma, permitiendo que suceda la digestión enzimática. Si se ve afectada la membrana celular en sí, hace que el contenido intracelular salga o se extravase al espacio extracelular, desencadenando una reacción por el sistema inmunitario que permite que suceda la inflamación. Un ejemplo breve, en el infarto del miocardio que produce una muerte súbita, si queremos ver los cambios morfológicos que suceden hacia la muerte celular, estas serán visibles hacia las 4 a 12 horas. Pero como habíamos mencionado, al producirse una lesión en la integridad de las membranas, el contenido del músculo o la célula miocárdica son detectables en la sangre hacia la 1 o 2 horas. Por lo tanto, un indicativo breve que nos muestra esto de la necrosis es a nivel sanguíneo. En el gráfico podemos observar que una célula que se encuentra en homeostasis, es decir, una célula en su estado normal, al suceder una lesión, primero tiene que pasar por la etapa de una lesión reversible. Si esta progresa, sucede una lesión irreversible que obviamente va a culminar con la necrosis. Los cambios que acabamos de mencionar anteriormente, tenemos que puede haber un edema hacia el retículo endoplásmico y de igual manera las mitocondrias. También observamos ahí que tenemos una lesión de la membrana, que este contenido se extravasa, como habíamos mencionado, desencadenando esta respuesta inmunitaria. En la morfología de la necrosis tenemos lo siguiente. Va a haber un aumento de la eosinofilia causado por una pérdida del ARN citoplasmático que fija el colorante azul hematoxilina, y de igual manera por las proteínas citoplasmáticas desnaturalizadas que fijan el colorante rojo eosina. Tenemos que por acción de las enzimas que digieren los orgánulos citoplasmáticos, el citoplasma se torna de un aspecto vítreo. Este se fragmenta en grandes masas de fosfolípidos conocidos como figuras de mielina. Estas son fagocitadas o degradadas en ácidos grasos. La calcificación de estos ácidos grasos forman jabones de calcio, dando así que células necróticas pueden estar calcificadas. También tenemos cambios estructurales en el núcleo y es necesario conocer tres términos, y estos se van a dar por pasos, ¿no? El primer paso es la carriolisis, que hace referencia a una pérdida del ADN, por lo tanto este núcleo se va a tornar más basófilo. Tenemos el siguiente paso, que es la pignosis, que nos indica una retracción nuclear causada por la condensación de la cromatina, que igualmente va a hacer que el núcleo se torne más basófilo. Y por último vamos a tener la cariorexis, es cuando el núcleo se va a fragmentar. Les voy a explicar también el gráfico que tenemos aquí, que va a estar dividido en tres partes. Esto nos indican los túbulos renales. La letra A que observamos en el primer gráfico hace referencia a que son túbulos renales normales que no presentan ninguna lesión. En cambio, en el gráfico B tenemos una lesión reversible, donde los túbulos renales van a presentar vesículas superficiales. También observamos que ciertas células van a presentar edema y también vamos a ver los núcleos que van a tornarse más basófilos. Y en la figura C tenemos un indicativo de necrosis. Por lo tanto, observamos que hay una fragmentación de las células y de igual manera vamos a tener cambios estructurales a nivel de los núcleos. Y observamos un daño más eminente y por lo tanto esta es una característica de necrosis. A continuación tenemos un cuadro que nos resume todas las características entre necrosis y apoptosis que ya habíamos comentado. Muy bien, ahora explicaré los diferentes tipos de necrosis. Primero tenemos la necrosis coagulativa, cuya característica es que el tejido necrótico es preservado algunos días, y esto se explica a que no solo hay una desnaturalización de las proteínas citoplasmáticas, sino también de enzimas, por lo tanto puede estar bloqueada la proteólisis celular, haciendo que el tejido se preserve unos días. Posterior a esto, el tejido necrótico es fagocitado en sus residuos por leucocitos infiltrantes gracias a las enzimas lisosómicas que presentan los leucocitos. A menudo este tipo de necrosis se da por una isquemia, es decir, una obstrucción de algún vaso, y el área localizada de lesión a menudo se conoce como infarto. Este tipo de necrosis se puede dar en cualquier tipo de órgano excepto en el encéfalo. En la gráfica tenemos un ejemplo de necrosis coagulativa indicando un infarto renal. En la gráfica observamos una cuña de color amarillo donde está el área localizada de infarto. En la otra gráfica
observamos una fotografía microscópica donde tenemos dos divisiones. Donde está la letra N nos indica túbulos renales con sus células normales, mientras que en la I nos indican túbulos renales con sus células que han sufrido necrosis. Observamos contornos celulares preservados, pero estas células están anucleadas. De igual manera, observamos infiltrado inflamatorio, haciéndose presencia de núcleos de células inflamatorias entre los túbulos renales necróticos. Ahora explicaremos acerca de la necrosis licuefactiva, cuya característica es una digestión de las células muertas donde se transforma en una masa viscosa líquida. Puede haber la presencia de infección bacteriana, fúngica, que permite la acumulación de leucocitos, transformándose la masa necrótica en pus, cuya característica es de color amarillo, pastosa y con presencia de leucocitos muertos. Tenemos que un ejemplo de esto son las células del sistema nervioso central que han sufrido hipoxia, que pueden presentar este tipo de necrosis licuefactiva. Muy bien, en cambio la necrosis gangrenosa no especifica un tipo de patrón de muerte celular, pero este término es utilizado dentro de la práctica clínica para indicar un tipo de necrosis que afecte alguna extremidad, especialmente los miembros inferiores. Es decir, es un ejemplo más bien de una necrosis coagulativa, donde se está afectando algún vaso sanguíneo. Pero si existe una infección superpuesta, puede transformarse en una necrosis licuefactiva, donde se va a conocer como gangrena húmeda. A continuación tenemos la necrosis gaseosa, cuyo significado de este término es un área blanquecina disgregante y especialmente se da en un foco de infección tuberculosa que al microscopio se puede observar células fragmentadas y residuos granulares englobados en un borde inflamatorio definido. Regularmente el área inflamatoria o foco se lo conoce como granuloma. Muy bien, en la gráfica podemos observar un pulmón con tuberculosis que presenta necrosis gaseosa con áreas amarillas y blanquecinas. A continuación tenemos la necrosis grasa. Muy bien, este no indica un patrón de muerte, pero lo que nos da a entender es un área focal de destrucción grasa. Y esta se va a dar por las enzimas, en especial la lipasa pancreática, que se libera por las células acinares. Esto es una urgencia médica conocida como pancreatitis aguda. Estas enzimas licúan las membranas de las células grasas en el peritoneo y de igual manera van a romper los ésteres de los triglicéridos. A continuación, estos ácidos grasos se van a combinar con el calcio, formando lo que se conoce como jabones de calcio o saponificación de las grasas, cuya presencia van a formar áreas blanquecinas visibles macroscópicamente, por lo tanto van a ser perceptibles a los cirujanos e indicativo de esta urgencia médica. En la gráfica tenemos un ejemplo de necrosis grasa donde se observan unas zonas blanquecinas que son zonas de necrosis con saponificación de las grasas en el mesenterio. Por último tenemos la necrosis fibrinoide, que se da por una reacción inmunitaria que afecta al vaso sanguíneo por el depósito del complejo antígeno-anticuerpo en la pared arterioral. Este depósito de inmunocomplejos que afectan al vaso sanguíneo junto con la fibrina extravasada con la tensión hematoxilina eosina que presenta un color rosáceo se conoce como fibrinoide. Como observamos en la gráfica, tenemos una necrosis fibrinoide y una arteria cuya área circunferencial presenta un color rosáceo intenso y junto a esto tenemos neutrófilos con núcleos oscuros. Para culminar, tenemos que si las células necróticas y tejidos no son destruidos y reabsorbidos con rapidez, presentan un medio de depósito de calcio y de otros minerales que a menudo se conoce como calcificación distrófica. Ha sido un gusto con ustedes en esta clase y nos volveremos a ver en la próxima.